somos? ¿Quién eres? Y hemos hablado y pensado y reflexionado sobre las muchas facetas que tenemos en nuestra identidad. Cuando pensamos, ¿quién soy? ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente? Para mí quizás soy mujer, soy abuela, soy hermana, pero a través de la vida siempre hemos sido diferentes cosas. Cuando yo era niña, era la hija de Eduardo y de Luz, la hermana de Eduardo, la sobrina de Morel, que era el director de la escuela donde yo iba. Ya yo no era Yolanda, era la sobrina de Morel. Después era la estudiante del seminario o la esposa de la pastora, la tía, la abuela. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y yo decía, bueno, soy todas esas cosas, pero soy más que eso. No soy nada más que la pastora, no soy nada más que la estudiante de seminario, no soy nada más que la madre, la esposa, la hija. Soy más, soy más. Y todas esas cosas hacen lo que somos. ¿Quién eres? En la Biblia se nos dice que realmente somos lo mejor de lo mejor, porque fuimos creados y escogidos por Dios para ser hijos e hijas de Dios, para llevar con nosotros la imagen y semejanza de Dios. Y es porque somos a imagen y semejanza de Dios que nosotros sentimos eso, que soy más. No solamente soy esto o lo otro, soy más. Estoy aquí porque soy hija de Dios. Estoy aquí porque tengo un propósito para mi vida. Estoy aquí porque Dios ha designado algo para mí, porque soy escogida, escogida por el Señor. Y cuando hablamos de escoger, pues a nosotros todos nos gusta ser escogidos, ¿verdad? Pero depende para qué, porque a veces que dejamos que otras personas definan nuestra identidad porque nos escogen, a veces no para cosas tan buenas. Por ejemplo, cuando niños, yo no sé si ustedes recuerdan cuando niños jugaban en la calle o jugaban en el patio y querían hacer una broma o una travesura a alguien. Una de las travesuras que los muchachos en mi barrio hacían era ir corriendo a uno de los vecinos, tocarle a la puerta y decirle, se te queman los frijoles. Entonces, pues había que escoger quién era aquel. Todos iban a estar allí, pero era uno el que iba a ir corriendo, le iba a tocar la puerta y le iba a decir, se te queman los frijoles, ¿verdad? Se le escogía para el que iba a hacer la travesura. A medida que crecemos, también se nos escoge para cosas más fuertes, ¿verdad? Cuando la pandilla de los jóvenes o que se reúnen quieren decir, bueno, ¿quién es el que va a ir al carro aquel? Y tratar de ver quién se le quita la cartera a la señora que va a salir para ir al grocery, ¿verdad? A veces dejamos que nos defina. Él es el líder del grupo, pero ¿de qué grupo? ¿De quién tú quieres que te defina? ¿Para qué tú quieres que te escojan? Claro que cuando nos escogen para algo importante, algo que nosotros deseamos, nos sentimos contentos. ¿Alguno de ustedes ha sido escogido para algo bueno que deseaban? ¿Sí? ¿Tú has sido escogido? ¿Para qué has sido escogido? Para ser el esposo de Nancy, dice Altagracia. Pero es verdad que cuando nos escogen para algo, yo recuerdo cuando yo era jovencita y terminé mi 5º año de bachillerato, la clase se reunía y elegían a alguien que iba a dar el discurso en nombre de la clase. Y todo el mundo pues decía, bueno, ¿quién va a ser el escogido? Y yo recuerdo la alegría que yo sentí cuando me escogieron a mí para dar el discurso en nombre de la clase. Es decir, que ha sido momentos en la vida en que nos escogen para algo especial, pero a veces queremos algo y no nos escogen, ¿verdad? A veces no nos escogen y a veces nos sentimos defraudados. Sin embargo, hoy nosotros vamos a hablar, a enfocarnos en que todos somos escogidos. Y es verdad que a veces no queremos algo y no llega ese algo que queremos y otras cosas nos la dan sin ni siquiera pedirlas. Hay alguien que nos ha escogido para algo tan importante y ese alguien es nuestro Dios, que nos ha escogido para ser sus hijos y sus hijas.
Ese Dios que nos dio su imagen y semejanza. Ese Dios que los cuáqueros hablan de la luz interior. Que nosotros llevamos en nosotros su espíritu. Si habláramos hoy, en el día de hoy en ciencia, digamos que tenemos los genes, ¿verdad? Los genes de Dios los llevamos, es la luz interior. Es esa luz, esa imagen de Dios, ese espíritu de Dios que vive en nosotros y que nos asegura que nosotros nacimos porque somos escogidos para ser buenos. Para ser buenos. Es buena la vida. Hay plenitud en la vida. A veces nos parece que no, que hay muchos problemas. Nos parece que hay tanta maldad alrededor nuestro, ¿verdad? Y llegamos a creernos que todo es malo y que tenemos que tener miedo y que nada es bueno en esta vida. Y el Señor nos dice que Él nos creó a su imagen y semejanza porque tú eres bueno para ser buenos, que la vida es buena porque el Señor nos creó para sanidad, para vida y para vida en abundancia. Somos escogidos, gracias al Señor. Pero ¿qué quiere decir eso de ser escogidos para ser hijos e hijas de Dios? ¿Qué quiere decir ser escogidos para ser salvos? Para vivir la plenitud del Señor. Cuando David, ¿verdad? El rey David fue escogido. Él fue escogido cuando menos lo pensaba. ¿Escogido para qué? ¿Qué es lo que él era cuando fue escogido para ser rey? Era un pastorcito de ovejas, el menor de su familia. Sin embargo, un día David tuvo la sorpresa de que vino Elí y le dijo, tú eres el escogido de Dios para ser nada menos que el rey del pueblo de Israel. Es decir, que el Señor nos escoge y nos da propósito. Aunque nosotros creamos que somos pequeñitos, que no tenemos tantos talentos, nos sorprendemos cuando nos damos cuenta que Dios nos ha escogido para algo tan importante que tenemos. Cada uno de nosotros tenemos, no un propósito, muchos propósitos para los cuales Dios nos ha designado. Pero cuando David creció y fue rey, y sabemos que su reinado fue bendecido por el Señor grandemente, David también tuvo un sueño. ¿Cuál fue el sueño de David? ¿De hacer qué cosa? Él amaba tanto a Dios, le gustaba tanto la adoración, hacía salmos. ¿Qué es lo que quería hacer David? Él quería levantarle un templo al Señor. Señor, yo quiero levantarte un templo para cantar los salmos, para que haya adoración, para traer el arca, para hacer el lugar santísimo, donde tú vas a sentir, donde se va a sentir la presencia de Dios todo el tiempo. David, ese era el sueño de David. Pero David fue sorprendido una vez más. Porque aunque él había sido escogido por Dios para ser rey, a veces Dios nos escoge para una tarea, pero no para otra. Cuando el Señor, ¿qué le dijo? No, David, tú no vas a ser el que vas a edificar el templo. Es tu hijo Salomón. Salomón es el hijo tuyo y él es el que va a edificar ese templo que tú sueñas. Ahora, ¿qué le dijo también? ¿Qué le dijo? Ahora yo quiero que tú, ¿qué? Prepares a tu hijo. Prepáralo, cuídalo, enséñalo para que él pueda realmente ser para mí mi hijo, mi rey. Y él va a ser ese sueño ese templo que tú sueñas con tanto ardor. Cuando llegó el momento de Salomón, Salomón sintió la presencia de Dios y Dios le dijo, tú eres el hijo al que yo he escogido para que cumplas el sueño de tu padre. Y yo quiero que tú vas a levantar el templo, pero acuérdate de hacerlo, ¿verdad? Según la voluntad mía. ¿Y qué le dijo Salomón cuando sintió aquella presencia de Dios y sintió la tarea que Dios le estaba dando tan grande? ¿Qué le dijo Salomón a Dios? Señor, ayúdame, dame la sabiduría y el conocimiento para que yo pueda hacer tu voluntad, para que yo pueda levantar ese templo.
Es decir, que aunque somos escogidos por Dios, no quiere decir eso que somos prepotentes y que cuando el Señor nos ha escogido podemos hacer y deshacer lo que queramos de nuestra vida. Tenemos que venir al Señor con humildad y decirle, Señor, este propósito tan grande que tú me has dado, esta tarea que tú has puesto en mis manos, este hecho de ser tu hijo y tu hija, Señor, ayúdame a ser tu hija. Ayúdame a vivir dignamente como tu hija. Señor, ayúdame a realizar este propósito que tú me has dado con sabiduría, con humildad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. A veces nos hemos equivocado los seres humanos cuando se nos habla de que somos escogidos. Y nos creemos tan importantes que llegamos a creer que nosotros podemos tener el control de nuestra vida, que más nadie, ¿verdad?, tiene más poder que nosotros. Había un señor que vino a la oficina pastoral preguntando a la pastora por ayuda, porque su hijo había llegado al momento de quería suicidarse. Y el pastor le preguntó, ¿pero por qué quiere tu hijo suicidarse? Él dice que el hijo ya no tiene nada por qué vivir, no tiene metas, no tiene propósito, se siente vacío. Y lo más terrible, le dijo el padre, es que mi hijo me dice que él es el dueño de su vida y que él puede hacer con su vida lo que quiere. ¿Cuántas personas, creyendo que son los dueños de su vida, llegan al momento del suicidio, de no querer ya más vivir porque ya no ven por qué vivir? Y como ellos creen que son dueños de su vida, creen que tienen el derecho de quitarse la vida que Dios les dio. La vida que fue creada a imagen y semejanza del Señor. No tenemos derecho hacer lo que queramos con nuestra vida, porque somos creados por Dios para hacer su propósito, para vivir en plenitud, para vivir en abundancia. ¿Cuál es el propósito que Dios te ha dado a ti? ¿Lo conoces? ¿Conoces tú el propósito que el Señor tiene para ti? ¿Tiene para tu vida? A veces nos cuesta trabajo pensar. El otro día uno de los jóvenes me decía que no sabía qué carrera escoger, porque no le gustaba nada en particular y le gustaba todo, que él no encontraba qué es lo que él podía hacer, cuál era el propósito de Dios para su vida. Y yo le recordé, bueno, el propósito primero de Dios para tu vida es que tú vivas como hijo de Dios. Y cuando vivimos como hijos de Dios, simplemente vivimos día a día confiados que el Señor nos va a ayudar a ser su hijo, a vivir con el amor que Dios pone en nuestros corazones, a vivir con la humildad que el Señor requiere de nosotros. Cuando vivimos como hijos e hijas de Dios, tenemos la confianza de decirle, Señor, yo no sé cuál es el propósito que tú quieres para mi vida, pero Señor, yo sé que tú tienes un propósito para mí. Yo sé que tú me has dado tu amor y que yo soy creado a tu imagen y semejanza. Señor, ayúdame a vivir día a día confiando en que tú me vas a guiar. Y si día a día nos levantamos y lo primero que hacemos en el día es decirle, Señor, este es tu día. Y yo te lo pongo en tus manos para que tú me ayudes a vivir hoy como hijo e hija tuya. Señor, ayúdame que en este día tu imagen resplandezca en mí y que yo haga tu voluntad. Y cuando eso hacemos, hermanos y hermanas, el Señor nos guía. El Señor nos ayuda. El Señor nos llena y derrama sus bendiciones. En el día de hoy, Yanira daba testimonio de cómo ella en estas semanas se ha sorprendido de cómo Dios bendice a las personas que claman al Señor. Cuando menos lo imaginamos. Pero cuando le decimos, Señor, tú conoces mi necesidad. Señor, tú conoces mi deseo de vivir de acuerdo a tu voluntad.
Señor, tú conoces lo que yo necesito para el día de hoy. Tú conoces mis deseos y mis sueños. Y podemos confiar que día a día el Señor nos ama y somos sus hijos y sus hijas. Y que el Señor conoce lo que nosotros necesitamos al tiempo que Dios quiere, no a nuestro tiempo. No a nuestro tiempo, porque a veces queremos que sea ya. Pero al tiempo de Dios, el Señor nos sorprende con sus bendiciones. Y se nos hace claro cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Porque el propósito de Dios es que tú vivas en abundancia, que tú vivas feliz, que vivas lleno de optimismo, que vivas lleno de paz, que vivas haciendo una diferencia en el mundo donde estás. Cuando amamos al Señor y reclamamos nuestra identidad como hijos e hijas de Dios, todo lo vemos diferente. ¿No les ha pasado eso a ustedes? Todo es diferente. Porque cuando yo reclamo que soy hija de Dios y miro a la persona al lado, una persona que quizás no me gusta mucho, me acuerdo que esa persona que está a mi lado es también hijo o hija de Dios. Y entonces quiere decir que somos hermanos, que somos hermanas. Cuando estoy sola y me siento deprimida y me acuerdo y reclamo que soy hija e hijo de Dios, miro a la persona al lado y recuerdo que no estoy sola, que el Señor me ha dado amigos, que me ha dado familia, que el Señor me ha dado vecinos, que el Señor me ha dado desconocidos. Porque no les ha pasado a ustedes a veces que es la persona desconocida la que les ayuda en el momento en que más ustedes necesitaban esa ayuda. A mí me ha pasado eso. ¿Sí te ha pasado, Andrea? La persona que menos nosotros conocíamos es la persona que tiene la palabra de aliento o la persona que nos presta el teléfono y nos lleva al médico en el momento que lo necesitamos, porque no hay nadie que conocemos alrededor. Porque somos hijos e hijas de Dios. Podemos reclamar que no estamos solos. Podemos reclamar que la depresión no me va a vencer. Podemos reclamar que las decepciones que tenemos no nos van a vencer, porque somos hijas e hijos de Dios. Podemos decir, yo todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Vamos a vencer, soy vencedor, soy vencedora, porque soy hijo e hija de Dios. De tal manera, dice el versículo, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo lo sabemos de memoria, ¿verdad que sí? Pero ¿lo practicamos? ¿Realmente creemos realmente que de tal manera Dios me amó, que dio a su Hijo unigénito? ¿Por qué? Por mí. Por mí. Por mí que me creo que no soy nada. Por mí que a veces creo que no tengo muchos talentos, que no tengo nada que ofrecer. Soy tan importante. Alguien me amó tanto que vino y se encarnó. Dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea, para que cuando yo crea, para que yo pueda creer, para que yo me atreva y me decida a creer que el Señor me ama, que soy importante, que Dios tiene un propósito para mi vida. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Para que deje los pensamientos negativos. Para dejar de vivir como vivía antes, para vivir con esperanza, para tener una nueva ilusión, para tener fortaleza, para que no se pierda y tenga vida eterna. Y cuando hablamos de vida eterna, estamos hablando de la vida que va a venir. ¿Qué ustedes creen? ¿De la vida que va a venir? Solamente de la que estamos viviendo, porque empezamos a vivir ahora la vida eterna. Esa es una de las cosas maravillosas del Señor. Eso es algo de lo maravilloso de ser hijo o hija de Dios, que cuando nos atrevemos a creer en el Señor, cuando aceptamos a que ese Dios sea nuestro Dios,
Cuando reclamamos y nos identificamos, decir, yo soy muchas cosas en la vida, pero sobre todo soy hija de Dios. Soy hijo de Dios. Y Dios me ama tanto que mandó a su Hijo unigénito para que yo crea, viva confiada, viva en victoria y empiece a vivir desde ahora las maravillas de la vida eterna. Para que viva en abundancia, no solamente cuando llegue el día de allá más allá, sino desde ahora vivir. Es posible porque voy a hacer la diferencia en mi hogar, voy a hacer la diferencia en mi barrio, voy a hacer la diferencia en la iglesia, voy a hacer la diferencia donde quiera que yo esté, porque yo reclamo hija o hijo de Dios y que tengo un propósito. Y el propósito es que yo sea su hijo, que viva dignamente como su hijo. Como me decía mi papá a veces, tú eres Yolanda por ti, que cuando vayas por ahí y la gente diga que eres hija de Eduardo, ellos digan, ah, sí, se ve que es hija de Eduardo porque tiene los valores de Eduardo. Vive como eres, como dice ser mi hija. Y Dios nos dice lo mismo. Tú eres hijo e hija de Dios. Que donde quiera que tú estés, la gente diga, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Es Nancy? ¿Es Cosme? Es una hija de Dios. Es un hijo de Dios. Que cada uno de nosotros podamos reconocer en el otro por su manera de actuar, por su manera de vivir, por su manera de ser. Estamos frente a un hijo, una hija de Dios, cumpliendo el propósito para el cual fuimos designados. Gracias al Señor, que nos ha amado tanto, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero que digamos ese versículo, pero que lo digamos reconociendo, personalizándolo. Que Nilda diga, Dios me amó tanto, de tal manera Dios amó a Nilda, que dio a su Hijo unigénito, para que cuando yo crea no me pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera, dirá José, me amó Dios a José, que mandó a su Hijo unigénito para que yo crea y tenga vida eterna. De tal manera me amó a mí Dios, Yolanda, para que yo crea y tenga vida eterna. Vamos a recordar eso y vamos a reclamar que somos hijos e hijas de Dios, escogidos por el Señor para vivir en abundancia, para ser salvos. Y ser salvos no quiere decir ser salvos en la eternidad, sino vivir desde ahora una vida de paz, de amor, de gozo, haciendo la diferencia donde quiera que nos encontremos. Amén. Amén.